Hola, muy buenos días. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 122, versículo 1, Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Con este versículo en mente les quiero dar la más cordial bienvenida. Quiero saludarlos en el amor del Señor y decirles que espero que esta reunión sea de bendición para ustedes, tanto para los hermanos de la Iglesia Cordillera como para los hermanos de otras congregaciones que se reúnen con nosotros y para las visitas que también nos acompañan. Decirles que esperamos y oramos que esta reunión sea de bendición, de edificación y que están en el mejor lugar. No hay un mejor lugar en este momento donde estar que en la presencia del Señor, y qué mejor que como pueblo reunidos en torno a Él. Que para los que no me conocen, les cuento, mi nombre es Marcela Salvo, soy miembro de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, y en este tiempo de pandemia en que no nos hemos podido ver físicamente ni congregarnos en el templo, gracias al Señor he estado en casa, he podido continuar con teletrabajo y he visto la mano del Señor poderosamente obrando en mi vida, en mi sustento, en todas las necesidades que he tenido. Él las ha suplido completamente. No puedo dejar de agradecerle y de manifestarles a ustedes que el Señor cumple sus promesas. Él es bueno, sus misericordias se renuevan cada día y Él renueva las fuerzas de todos cuando es necesario. Contarles que en el plano espiritual he tenido mucho tiempo para poder estar con el Señor. He podido continuar el trabajo que hacía en la iglesia a través de la escuela dominical. He estado trabajando con el grupo juveniles de nuestra iglesia. Contarles que tenemos un muy bonito grupo, que nos reunimos todos los días martes a las 5 de la tarde por Google Meet. Y si alguno de los jóvenes aún no se integra a este grupo, decirles que los esperamos. Tenemos grandes sorpresas, lo pasamos muy bien, tenemos unos juegos increíbles, pero también, y lo más importante, es que estamos aprendiendo del Señor, estamos aprendiendo de su palabra y de una forma entretenida, para que nos quede a todos la enseñanza que martes a martes algún invitado especial nos trae. En el Ministerio de Misiones, en el que también me desenvuelvo, hemos tenido algunos desafíos, hemos estado ahí trabajando y orando con nuestros misioneros, ayudándolos en algunos proyectos que han tenido, y gracias al Señor hemos podido como iglesia y como ministerio ser de apoyo para ellos. En este marco quiero pedir sus oraciones porque el pastor nos ha planteado un desafío a algunos integrantes del ministerio y a algunos hermanos de la iglesia, como es el de tomar un curso de misiones que lo hace una ONG, una organización argentina que se llama Perspectiva. Este curso comenzó oficialmente el día de ayer, sábado, y queremos pedir que estén orando por nosotros, porque el Señor nos dé sabiduría, nos dé tiempo, nos permita organizarnos para poder cumplir con las tareas. Es harto lo que tenemos que leer, es harto lo que tenemos que estudiar, y esto sumado a las responsabilidades de trabajo, los hijos, la casa, a veces se puede complicar un poco. Las personas que vamos a tomar este entrenamiento son el hermano Víctor Rolac, hijo, también va a estar acompañándonos Pablo Arteaga, y el matrimonio compuesto por Manuel Puebla y Vales Calago. Entonces les pido que nos ayuden orando para que el Señor nos ayude, nos fortalezca, nos dé ánimo y podamos cumplir con todo lo que el curso nos pide. Agradecer por la oportunidad de haber dado la bienvenida, de poder comunicarme con ustedes, de contarles que estoy bien y que el Señor me ha bendecido grandemente durante este tiempo, e invitarlos a continuar atentos a este culto y a juntos alabar a nuestro Señor. Queremos invitarles con las siguientes alabanzas a derramar nuestro corazón delante de Dios y agradecerle por todas sus bondades y por todas sus misericordias. Ha sido un gusto poder saludarlos y alabemos al Señor. 1,
2, 1, 2, 3, 4. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te alabo por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te alabo por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y
acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Cuando nadie está y me siento en paz, vengo frente a ti. Solo quiero dar algo de valor que te agrade, oh Dios. Te doy más que una canción, porque solo el cantar no es lo que esperas de mí. Tú buscas dentro de mí, no a lo superficial, mi corazón mirarás. El corazón de toda alabanza solo habla de ti, solo habla de ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti.
Cristo. Este eterno amor, Dios, tu santidad, no puedo expresar. Y aunque débil soy, mi vida entera hoy te doy, Señor. Te doy más que una canción, porque solo el cantar no es lo que esperas de mí. Tú buscas dentro de mí, no es lo superficial, mi corazón mirará. El corazón de toda alabanza solo habla de ti, solo habla de ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. El corazón de toda alabanza solo habla de ti, solo habla de ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. El corazón de toda alabanza solo habla de ti, solo habla de ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. Hola a todos. Queremos usar este espacio para recordarles algunas cosas importantes. Primero, no se olviden de que todo el funcionamiento de nuestra iglesia está llevándose a cabo de manera online o remota. Eso incluye los diezmos y ofrendas de toda índole. En pantalla se están mostrando los códigos que estamos usando para que el tesorero sepa claramente de qué se trata la transferencia electrónica. Por ejemplo, si usted está ofrendando 1,000 pesos para misiones, su ofrenda debe terminar con el número 3. Es decir, 1,003 pesos, pues ese es el código correspondiente del ítem misiones. Diezmar y ofrendar son prácticas que tenemos los miembros de la iglesia, por lo que si tú no participas con nosotros o no entiendes de qué se trata, no te preocupes, esto es principalmente para nuestro funcionamiento interno. Segundo, tenemos muchas actividades en la semana, te animamos a participar de todas las que puedas. Lunes y viernes, los jóvenes de nuestra iglesia se reúnen todos los días lunes y viernes a través de la plataforma Zoom para estudiar la Biblia, cantar alabanzas, orar y pasar un buen momento juntos. Es un excelente tiempo de ánimo y crecimiento para los jóvenes, así que si conoces a alguno que no esté participando, invítalo. Martes. Tenemos 2 actividades los martes. A las 5 de la tarde se reúnen a través de Google Meet los juveniles de nuestra iglesia. Todo lo que necesitan es tener un cuaderno, lápiz, su Biblia y muchas ganas de pasarlo bien. Allí estudian, juegan y tienen un hermoso tiempo de crecimiento juntos. En la noche, a las 20:30 horas, tenemos nuestra escuela bíblica Conociendo al Dios Vivo. Este es un tiempo para estudiar de manera profunda algunos temas bíblicos fundamentales. Recomendamos estar preparados con la Biblia, cuaderno y lápiz. Tenemos un gran equipo de maestros que se han preparado mucho para esto. Además, en la descripción de ese video habrá un link en donde puedes enviar todas las preguntas que tengas sobre ese tema. Los días miércoles tenemos el podcast, un estudio de audio donde nuestro pastor nos ha estado guiando a través del libro de Santiago. Puedes buscarnos en la plataforma Spotify o bien en nuestra página web.
Los días jueves están reservados para nuestra reunión de oración. La cita es a las 8:30 de la noche. Aquí nos reunimos para alabar, estudiar la Biblia, pero sobre todo a orar unos por otros. Es un momento muy especial porque todos estamos orando al mismo tiempo en nuestros hogares y ya hemos visto cómo esto nos ha impactado muy positivamente en nuestra iglesia. Y bueno, el domingo tenemos nuestro culto a las 11 a.m. y luego nuestra cita por Google Meet, tiempo que usamos para vernos en vivo, saludarnos, orar, reírnos un rato, contarnos las últimas noticias y disfrutar de ese amor tan especial que nos une. No te lo pierdas. Tercero, todas estas actividades y otras más, como las reuniones mensuales de mujeres, se avisan y difunden a través de nuestras redes sociales. Te animamos a seguirnos en todas ellas para que no te pierdas de nada. Además, allí encontrarás palabras de aliento, versículos bíblicos y otras sorpresas para animarnos y edificarnos en todo tiempo. Finalmente, si tú nos estás visitando, no queremos que te vayas sin poder conocerte y orar por ti. Para eso, te pedimos que llenes el formulario que está en la descripción del video. Si bien nos estamos conectando a través de internet, nuestro objetivo es ser familia, así que nos importa saber quién eres y cómo podemos servirte. ¡Nos vemos! Hola niños y niñas de la IBBC. Los invitamos a poner mucha atención a lo que viene a continuación, ya que fue pensado y creado exclusivamente para ustedes. Y padres, les recordamos que en nuestro Instagram y página web encontrarán material exclusivo para sus hijos. No se lo pierdan. Tener favor con el temor del Señor, que tener riquezas con muchas angustias. Proverbios 15:16. Bienvenidos a IBBC Kids. El día de hoy continuaremos estudiando el libro de Proverbios. ¿Se imaginan tener mucho dinero? Podríamos comprar con él todo lo que quisiéramos. Quizás uno de ustedes querría un auto último modelo. O una casa grande, ojalá con una piscina. Incluso podríamos comprar todos los juguetes que quisiéramos. De hecho, hay personas que se han ganado premios de lotería. De la noche a la mañana son millonarios. Y uno pensaría que la vida de ellos es pura felicidad. Pero no es así, la verdad es que muchas veces el dinero trae problemas. El Señor Jesucristo dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Es decir, poner nuestro corazón en el dinero y no en Dios. Proverbios 15:16 dice, más vale tener poco, con temor del Señor, que muchas riquezas con grandes angustias. La sabiduría de Dios nos ayudará a vivir tranquilos, confiando en la provisión de nuestro Dios. Así no vamos a caer en el lazo del amor al dinero y de las cosas que con él podríamos comprar. Seamos sabios y vivamos agradecidos, confiados de que el Señor nos proveerá para todas nuestras necesidades, ya que ser hijos de Dios es más valioso que las riquezas de este mundo. Dios se preocupa de las necesidades de sus hijos. Veamos Proverbios 10:3. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Y Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Debemos estar tranquilos, fijémonos en los pajaritos. Aunque ellos no siembran ni cosechan, Dios les da alimento día a día. Seamos agradecidos por todas las cosas que Dios nos da y no nos preocupemos de mañana, porque sabemos que Dios nos proveerá todo lo necesario. Hasta la próxima. Muy buenas tardes, chiquillas y chiquillos de los años verdes y azules también.
Aquí estamos con mucho cariño hablando de ustedes porque los queremos saludar y desearles lo mejor del mundo para toda la familia. Para los hermanos. Para los hermanos y familiares en general. Así que con la paz y el amor de Dios, todas las cosas nos ayudan a vivir. Bendiciones, hermanito. No, es una alegría muy grande para nosotros poder saludarlos, aunque sea por estos medios. Los tenemos en nuestro corazón, en oraciones, por todos los que están pasando dificultades, por todos los que trabajan en el área de salud, por los que están internados, enfermitos, de una u otra dolencia. Conectados también en los mensajes que da el pastor, los hermanos, los líderes, la enseñanza, realmente conectados por este medio hasta que Dios disponga que realmente sanen de esta pandemia del mundo entero, y especialmente rogando también por nuestro país. Eso es un gran abrazo hasta cuando podamos vernos y abrazarnos, queridos hermanos. Que la paz y el amor del Señor sea siempre con ustedes. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Mi nombre es Luis Yáñez y tengo la bendición de ser pastor de esta congregación. Y como cada domingo nos encontramos y nos reunimos de forma virtual para poder seguir estudiando la palabra del Señor. Y no tan solo para hacerlo el estudio de una forma intelectual, sino también de forma práctica, para que la misma palabra del Señor nos vaya confrontando directamente con lo que dice la Biblia. Y esa es nuestra premisa, siempre querer saber y querer conocer qué dice la Biblia, para que así sea la Biblia, la palabra del Señor, la que transforme nuestros corazones. Y es así que hace un par de domingos ya llevamos estudiando el libro de Filipenses, y la semana pasada estudiamos el pasaje central del libro, que es el capítulo 2, del versículo 5 al 11, donde Pablo nos está hablando de cómo es que el Señor Jesucristo se vuelve el ejemplo máximo, el ejemplo supremo, al cual nosotros podemos seguir y debemos seguir. Y debemos recordar que lo que hemos visto en Filipenses es que hay un conflicto. Al parecer hay desunión por este desacuerdo que hay entre Evodia y Síntique, que podemos ver en capítulo 4, y el capítulo 2 comienza con este conflicto. Pero hemos visto que los primeros versículos del capítulo 1, específicamente del 1 al 26, Pablo lo que hace es hacer un recuento de su situación actual en la prisión, que él se encuentra en Roma. Es así que los filipenses envían a Epafrodito para que Pablo dé un recuento de qué es lo que está sucediendo con él. Y es ahí cuando él se entera que hay conflictos en la iglesia de los filipenses. Y es por eso que desde el versículo 27 del capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 9, vamos a encontrar una sección, la sección mayor del libro, donde Pablo nos va a estar hablando de cómo es que tenemos que vivir dignamente el Evangelio de Cristo. Y es en esta sección del libro donde Pablo coloca como ejemplo al Señor Jesucristo. Una vez que Pablo nos enseña el ejemplo del Señor Jesucristo, quien se despojó de sí mismo, quien tomó la forma de hombre y en la forma de hombre se humilló hasta lo sumo, fue que Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, y es donde Jesucristo ahora reina como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es entonces cuando entendemos las palabras del Señor Jesucristo en la Gran Comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Porque es luego de la resurrección, luego de su humillación, en la que Él se despojó de sí mismo, Él de forma voluntaria no hizo uso de sus atributos divinos de forma cotidiana, como lo es porque Él era Dios, sino que podemos ver ciertas veces específicas en las que Él hace uso de su omnisciencia, omnipotencia, pero Él toma esta forma de siervo, se humilla al hacerse parte de su creación. Y Él toma esta forma de hombre para poder cumplir el plan de redención. Y es por eso que este ejemplo de humillación y de despojo llega a ser el ejemplo máximo, porque el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, Él sujeta su voluntad a la voluntad del Padre para pagar
la culpa de nuestra ofensa, para pagar nuestro pecado. Y en esta condición de hombre, ser humillado por nosotros, los hombres, ser humillado al tomar y formar su cuerpo, convertirse en pecado, para que ese pecado fuera condenado en la cruz y quedara en la carne. Y es de esta manera, entonces, que Jesucristo resucita. Y nosotros desde ese momento, al creer en el Señor Jesucristo, el Mesías, podemos tener vida nueva. Y es entonces que se vuelve este ejemplo supremo. Y es así que entramos al capítulo 2, y hoy día vamos a estar en el versículo 12 hasta el versículo 18, y donde se nos va a enseñar entonces que el creyente, la iglesia en sí, ahora somos un reflejo del Hijo de Dios. Y es por eso que le pido que me acompañe y que podamos leer juntos Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18, que dice así: Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros, os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Le pido que me acompañe a orar. Mi Señor, queremos ir delante de usted para darte tantas gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, por el ejemplo supremo del Señor Jesucristo. Queremos darte gracias, Señor, porque Él se hizo hombre, siendo Dios. Él se hizo uno de nosotros, sin pecado. Él se hizo uno de nosotros, siendo tentado en todo, para que sí pudiésemos tener un sumo sacerdote que fue tentado en todo como nosotros, pero que venció el pecado. Te queremos dar gracias porque la sangre de tu Hijo logró pagar nuestra vida y hizo ese glorioso intercambio en el que su justicia y su santidad fue traspasada a nosotros, pecadores y culpables. Y es así que hoy día podemos ser justos delante de ti. Y es por eso que hoy día podemos reunirnos como iglesia. Porque la iglesia es tu cuerpo, Señor, a quien tú diriges. Y te pido, Señor, que me ayudes a predicar la palabra, que me des sabiduría para poder anunciar tu evangelio. Señor, sé glorificado en este domingo. Cada alabanza que hoy día entonamos a ti, recíbela como olor grato, porque van en tu nombre. Señor, permite que tu Espíritu Santo nos use como instrumentos y que esta iglesia pueda ser usada por ti, para gloria de Dios Padre. Te pedimos que nos cuides y nos des amor por tu nombre y por la santidad. En Cristo Jesús. Amén. Es así, hermanos, entonces, que vamos a ver tres cosas. Porque el capítulo 2, del versículo 12 al 18, tiene una estructura muy particular, ya que desde el versículo 12 al 13, en el griego es solamente una oración. Y desde el versículo 14 al 16, también es otra oración. Y en el 17 y el 18, hay mandatos específicos que nos van a dar la respuesta y el resultado a estas oraciones que traen un mandato específico. Y lo primero que vamos a ver es que Pablo les va a pedir a los filipenses que se ocupen de su salvación. Y una de las formas en que los filipenses y la iglesia pueden reflejar a Cristo es ocupándose de su salvación. Luego, en los versículos 14 al 16, Pablo les va a pedir que ahora se apropien de su salvación. Y la forma de reflejar al Hijo de Dios va a ser apropiándose de su salvación. Y finalmente, Pablo nos va a hablar que otra forma de reflejar al Hijo de Dios es gozándonos en la salvación. Entonces hoy día vamos a hablar de cómo ocuparnos de nuestra salvación, cómo apropiarnos de nuestra salvación y cómo gozarnos de nuestra salvación en Cristo. Y vamos a comenzar con el versículo 12,
que parte dando una respuesta a este ejemplo supremo de Jesucristo. Es la conclusión y dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y es así que, luego de entender que Jesucristo es nuestro ejemplo supremo, a quien tenemos que seguir, a quien tenemos que imitar en humildad, en cuidado, es así que, amados míos, la iglesia de los filipenses, recordemos esta relación íntima que tenía Pablo con los filipenses, es así que, como Cristo lo hizo, amados míos, ocúpense en vuestra salvación. Y el mandato es simple: así que, amados míos, ocúpense de su salvación. ¿Cómo? Como siempre habéis obedecido. Y acá hay un conflicto en el griego, porque realmente la estructura de esta oración no deja muy claro a quién está pidiendo Pablo que obedezcan. Hay algunos teólogos que dicen que Pablo está pidiendo que obedezcan a la Trinidad, al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Hay otros teólogos que dicen que Pablo está pidiendo que obedezcan a la fe cristiana. Y hay otros que opinan que Pablo está pidiendo que le obedezcan a él. A mi entender, es Pablo pidiendo que le obedezcan a él. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo Pablo se apropia del Evangelio. Pablo dice: mi Evangelio. Predico mi Evangelio. Y no es que él inventó el Evangelio, sino que Pablo encontró su mensaje en la fe cristiana, que se predica en Jesús el Mesías. Entonces Pablo está predicando un Evangelio que resume la fe cristiana en fe en el Mesías. Y a la vez, esta fe en el Mesías, lo que está haciendo es predicar el plan de redención que fue concretado desde antes de la fundación del mundo por los miembros de la Trinidad, en la que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo llegan a un acuerdo para poder redimir a su pueblo escogido. Es así que la forma en que Pablo está predicando alude a estas tres maneras. Pablo está pidiendo que obedezcan al plan de redención que se manifiesta en Jesús el Mesías, y ese Jesús el Mesías es la fe cristiana que él anuncia por medio de su Evangelio. Así que Pablo comienza diciendo: ¿saben qué, hermanos, queridos, amados? Obedezcan. Y este obedecer no es un obedecer que va a ser siempre perfecto, porque el cristianismo tiene esta gracia de un perdón continuo, en el que Dios conoce que tenemos hoy día una naturaleza pecaminosa y una naturaleza divina, una naturaleza santa. Entonces este obedecer que Pablo está hablando es: obedezcan, porque se van a volver a caer y van a volver a pecar, pero ustedes obedezcan al Evangelio. Aunque se equivoquen, aunque pequen, obedezcan, levántense y sigan adelante. Cosa que llegue un momento en que esa lucha que tienen con su pecado, miren para atrás y ya no está. Y mañana van a tener otra lucha mayor, quizás con su orgullo, quizás con sus deseos, quizás con sus pasiones. Pero cada día van a ir creciendo. Van a haber altos y bajos, pero al final la cima va a ser mucho mayor que sus caídas. Porque vamos siempre apuntando a la imagen de Jesucristo. Y es por eso que Pablo les dice: obedezcan, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Porque esto es muy interesante, porque hemos dicho con anterioridad en otros mensajes que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y es de la misma forma en la santidad. Nosotros no hacemos buenas obras para ser santos, sino que como somos santos, entonces podemos hacer buenas obras que, según el libro de Efesios, estaban preparadas desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Es así que el cristianismo no se basa en hacer buenas obras o en tener un buen testimonio para que los demás me vean, sino que es por obediencia al mensaje de la fe, al Evangelio. Y es por eso que Pablo les dice: no solo en mi presencia, porque cuando estuve con ustedes, plantamos la iglesia, nos reunimos, nos juntamos, Evodia y Cinti que estuvieron conmigo y ayudaron a plantar la iglesia, pero ahora en mi ausencia, recuerden que ustedes no dependen de mí, sino que dependen del mensaje de la cruz, del Evangelio. Así que obedezcan mi Evangelio, que predica a Cristo. Y Cristo vino a mostrarnos el propósito del plan
de redención. ¿Qué tienen que hacer entonces? ¿Cómo van a obedecer? ¿Cómo van a obedecer cuando no esté Pablo? ¿Cómo van a obedecer cuando no esté aquel que les mostraba a Cristo? Y esto es muy simple, y es para nosotros. ¿Cómo vamos a obedecer en pandemia? Cuando no podemos animarnos mutuamente de forma física. Si lo estamos haciendo por teléfono, si lo estamos haciendo por internet, pero ¿qué vamos a hacer cuando no podamos ir a uno de los líderes o al pastor para pedir un consejo? Y aquí está la clave de todo esto. Ocupaos en vuestra salvación. Ocúpense. Y me gusta mucho porque los verbos que está ocupando Pablo todo el rato son en plural. No está diciendo ocúpese usted de su salvación, sino que es ocupaos. Iglesia, ocúpense en su salvación. Y muchas veces este pasaje se ha usado para enseñar que la salvación se pierde. Para decir que si no nos ocupamos de nuestra salvación, la podemos perder. Pero el contexto no tiene que ver con una sola persona. El contexto tiene que ver con un grupo, con una totalidad. Y esta palabra salvación, en el capítulo 1, versículo 19, se traduce como libertad. Y mire lo que dice en el capítulo 1, versículo 19. Porque sé que esto resultará en mi liberación. Está hablando Pablo, que está preso. ¿Mediante qué cosa? Vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Cómo va a ser liberado Pablo? Según las oraciones de los filipenses y la suministración del Espíritu Santo. Entonces lo que alude esta palabra libertad es a la totalidad. Gracias al conjunto de la oración y la obra del Espíritu Santo, confío en que voy a ser liberado. Acá es lo mismo. Acá es exactamente lo mismo. Hermanos, iglesia, la totalidad de la iglesia, ocúpese de la salvación. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Actuando a la manera de Cristo. Y es lo que vamos a ver más adelante en los versículos 14 en adelante. Cuando hablemos de apropiarse de la salvación, lo que vamos a estar hablando es específicamente de cómo es que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, reflejando al Hijo de Dios. Y esto es muy importante porque la salvación es por gracia. Y esa gracia es dispensada por Dios. Y nosotros como respuesta a esa gracia tenemos el Espíritu Santo obrando en nosotros para que nuestra respuesta sea un fruto de labios que confiesa su nombre, que se manifiesta en arrepentimiento y fe. Y esto es muy interesante porque es lógico que la salvación nosotros no hicimos nada para ganarla. Y por tanto, si no hicimos nada para ganarla, tampoco tenemos que hacer nada para mantenerla. Pero sí, lo que tenemos que hacer es vivir esa salvación. Dios me la regala, me da los medios para poder mantenerme, que es el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, y ahora yo tengo que crecer para manifestar que mis frutos demuestren que soy hijo de Dios. Eso se llama madurez cristiana. Tengo que ir creciendo la imagen de Jesucristo. Así que no hay por qué interpretar este pasaje como una pérdida de la salvación, porque así como no hicimos nada para ganarla ni para mantenerla, no podemos hacer nada para perderla. Porque lo que hizo Dios, transformar mi corazón y quitar un corazón de piedra al darme uno de carne, es imposible que yo lo pueda hacer. Es imposible que yo pueda hacer esa obra, porque esa obra es divina. Yo no soy capaz de dar vida, y solamente el que hace esa obra es el Señor. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer esto? ¿Cómo nos ocupamos? Con temor y temblor. Y esta frase, con temor y temblor, es una frase que se trae, y Pablo la trae y la adapta del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, por lo general, esta frase, con temor y temblor, lo que hace es hablar de un Dios santo al que adoramos. La forma de adorar a Dios es adorar a Dios en temor y temblor. Y mire lo que dice el Salmo capítulo 2, que sabemos que es un salmo mesiánico, que está aludiendo al Señor Jesucristo. Salmo 2, versículo 11. Dice así: adorad al Señor con reverencia o temor, que sabemos que también temor es reverencia. Y dice: adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Es un Dios que merece nuestra reverencia, es un Dios que merece nuestro temor y al que también tenemos que temer. Y el versículo del capítulo 119 de los Salmos, 119, versículo 120, Salmo 119, 120, nos aclara un poquito más esto del temor. Dice el versículo 120:
Mi carne se estremece por temor a ti. Tengo miedo. Mi carne se estremece por temor a ti. Y de tus juicios tengo miedo, temor y temblor. Sé que el que estoy sirviendo es un Dios justo y es un Dios santo. Y es un Dios que no puede y no tolera el pecado. Es un Dios santo, es un Dios justo. Es así que Pablo trae este lenguaje de adoración y lo hace parte del Nuevo Testamento. Y nosotros entendemos que la adoración, muchas veces se dice que es un estilo de vida, pero la adoración lo que es entregar lo mejor de mí, lo que más amo al Señor. Es decir, Señor, te adoro a tal punto, reconozco tu grandeza, tu santidad, tu juicio, que no hay nada que se compare y que no hay nada que me deleite más que estar delante de ti. Por eso que si hay algo que me agrada o que yo anhelo, lo voy a dejar de lado, con tal de poder estar en tu presencia. Y hemos comentado cómo es que Abraham, cuando va a sacrificar a su hijo Isaac, lo deja a sus sirvientes y les dice: espérenme aquí, porque yo con mi hijo voy y adoraremos. Y lo que él iba a hacer era sacrificar a su hijo. Lo más preciado para él lo iba a entregar a Dios. Iba a adorar. Y mire cómo lo traduce Pablo. 1 Corintios, capítulo 2. Ahora en el lenguaje del Nuevo Testamento. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 3. Dice, y hablando Pablo sobre lo que él hizo y cómo es que él estaba entre ellos, y dice: y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Lo que Pablo le ofrendó a Dios, lo que Pablo le dio, lo que Pablo entiende como adoración, es su vida. Mi vida es una completa adoración a Dios. Y a donde yo voy y con quien estoy cuando predico el Evangelio, lo hago con temor y temblor. Porque mi vida toda, completa, es un servicio de adoración para mi Dios. Efesios 6, capítulo 5, versículo 5. Efesios 6, versículo 5. Y mira aquí, para completar esta idea de que nuestra vida es un servicio de adoración. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, ¿cómo? Con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Toda su vida, toda mi vida, incluso mi trabajo, su trabajo, incluso aquel jefe que puede que sea el hombre menos amable de la tierra, a aquel que menos amor le puede dar a una persona, Pablo nos está diciendo, incluso servirle a él como a Cristo es un servicio de adoración. Porque nuestra vida es un servicio de adoración. Volviendo a los filipenses, ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Y cómo nos tenemos que ocupar? Imitando a Cristo. Y toda la vida de Cristo en la tierra, y aún ahora, es un servicio de adoración a Dios. Él llegó a hacer una ofrenda, vimos la semana pasada. Entonces nuestra vida, si refleja a Cristo, y Él es nuestro ejemplo, nuestra vida tiene que llegar a ser un servicio de adoración vivo. Y cuando estaba haciendo este tema, realmente la confrontación fue directa. Mi vida tiene que ser un servicio de adoración para Dios. Y fue más confrontado cuando veo que es plural. No es mi vida solamente, es nuestra vida de iglesia. Nuestra vida de iglesia tiene que ser una vida guiada por el temor y el temblor. Porque nuestra iglesia en conjunto tiene que ser un servicio de adoración. No solo adoramos cuando cantamos. Tenemos este concepto de cantar canciones lentas, es adorar. No, adorar es vivir para el único Dios verdadero. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Podemos hacerlo? Es la pregunta. ¿Realmente podemos hacerlo teniendo esta naturaleza caída? Y la respuesta es sí. Porque tenemos ahora el Espíritu Santo. Y además de eso, mire, versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros. Y es muy interesante porque la frase nuevamente es plural. Dios es quien obra en vosotros. Y acá se podría traducir como Dios es el que está trabajando entre ustedes. Dios es el que está actuando activamente en vosotros. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha dejado de trabajar
en la iglesia. Nunca. Y esto nos da la seguridad de que el propósito de Dios siempre se va a cumplir, porque es Él quien está trabajando de forma continua en su iglesia. No somos nosotros, es Él. Y el miércoles en el podcast y el jueves en la reunión de oración, yo comentaba lo siguiente, que es nuestras oraciones y nuestra vida como iglesia tiene que responder a 3 preguntas. Primero, ¿estamos viviendo para la gloria de Dios? ¿Estamos sirviendo para el avance del reino de Dios? ¿Y estamos viviendo para cumplir su voluntad? Si estamos haciendo estas 3 cosas, entonces estamos siguiendo el plan de Dios, que según el libro de Efesios, es para su gloria. Es para su gloria. Entonces, si la iglesia es para su gloria, si toda la iglesia es para su gloria, es porque Dios se está moviendo en la iglesia. Dios no vino a salvar solo una persona, Jesucristo nos encarnó para salvar solo una persona. A veces se nos olvida que esto es corporativo. Dios vino a redimir a su pueblo. Y es su pueblo el que está creciendo en santidad. Es su pueblo el que está adorando al Señor. Así que es la iglesia la que se mueve con temor y temblor. Y es Dios que se mueve en la iglesia. ¿Qué hace? ¿Qué hace entre nosotros? Versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Tanto el querer como el hacer. Y las actitudes que nosotros tenemos y el servicio que nosotros hacemos como iglesia es producto del mover de Dios en la iglesia por medio del Espíritu Santo. No es otra cosa. Que nosotros estemos activos siendo una iglesia que sirve es porque el Espíritu Santo nos está poniendo el querer como el hacer. Que hayamos querido comenzar a servir junto a Gustavo y Anita en Colombia, junto a Vicente y Bárbara en Las Camelias, no es porque un día se nos ocurrió y dijimos, ay, si empezamos a ayudar a hermanos que están fuera. La actitud egoísta del pecado es, sigamos mirándonos a nosotros. Y es que el Espíritu Santo empieza a moverse y empieza a decir, ¿y qué tal si empezamos a mirar para afuera? ¿Y qué tal si ahora empezamos a orar para que un grupo de hermanos pueda ir a hacer un curso? ¿Y qué tal si la iglesia empieza a apoyar a estos hermanos? Y tenemos hoy día el privilegio de que nuestra hermana Marcela Salvo, Valesca Lagos, Manuel Puebla, Víctor Rolac y nuestro hermano Pablo Arteaga están siendo apoyados por la iglesia, financiados también, para tomar un curso de misiones y luego traer todo esto a la congregación y poder seguir mirando hacia afuera. Porque es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y por qué? Y lo acabo de decir, y es, la Biblia de las Américas dice, para su beneplácito, por su buena voluntad. Él hace esto porque lo más bondadoso y la voluntad de Dios es que nosotros cumplamos su plan. Y lo vamos a cumplir igual. Porque nuestra relación, y lo hemos comentado antes, la relación que yo tengo con Dios no depende de mi estabilidad. Porque todos nosotros somos inestables espiritualmente. Porque aún tenemos naturaleza pecaminosa. Y aún cuando tengamos cuerpo glorificado, vamos a seguir dependiendo de Dios. La relación más importante para que la iglesia se mantenga es la relación entre el Hijo y el Padre. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y esa relación es eterna. No se corta. No hay nada que se entrometa en ella. Así que la iglesia va a seguir estando activa, la iglesia va a seguir funcionando, aún en medio de esta generación perversa, porque esa relación nunca se va a cortar. Y mientras la cabeza esté firme, que es Cristo, su cuerpo va a estar firme. Y es por eso que la iglesia, ni siquiera las puertas del Hades pueden con ella. Es así que Pablo nos dice, así que, amados míos, siguiendo el ejemplo de Cristo, ocúpense de vuestra salvación. ¿Cómo hacemos todo esto, Pablo? Está bien, ya sabemos que Cristo obra el querer como el hacer. Entonces no tengo ninguna responsabilidad. No. Sí tiene responsabilidad. Así que lo que tiene que hacer ahora es apropiarse de su salvación. No podemos hacer obras santas, obras buenas, si no entendemos la santidad. Y es entonces que Pablo dice, ahora que entienden la santidad, entienden que son santos, pueden vivir como santos. Y para vivir como santos, tienen que apropiarse de la santidad. Versículo 14 al 16 es una sola oración en griego y dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo,
ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Y acá tenemos un segundo mandato, y es: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Ya entienden, ya entendemos. Filipenses ya saben que tienen que vivir de la misma forma santa en mi presencia o en mi ausencia. Entonces el conflicto que hay entre ustedes, este conflicto de murmuraciones, de discusiones que al parecer se da por Evodia y Sintique o por los falsos maestros que hay alrededor, lo que tienen que hacer es vivir ahora sin murmuraciones ni contiendas. Porque tienen que vivir de la misma forma estando yo o cuando yo no estoy. Porque quien es la cabeza, quien es Señor de señores y Rey de reyes, es Jesucristo. Y ustedes no creyeron nada más que a mi predicación que anuncia a Jesús el Mesías y el plan de redención establecido desde antes de la fundación del mundo. Así que, por tanto, haced todas las cosas sin murmuraciones. ¿Para qué? Para que seáis. Para que ustedes sean. Para que ahora ustedes manifiesten lo que son. Dios ya hizo su parte. Los salvó, les dio el Espíritu Santo y les dio una vida eterna. Ahora ustedes tienen que mostrar lo que son. Ahora es su responsabilidad crecer y madurar a la estatura de Cristo. Ahora es su responsabilidad como iglesia, nuestra responsabilidad como iglesia, hacer buen uso de los recursos que el Señor nos dejó: el Espíritu Santo, la palabra y la cobertura de la iglesia. Ahora nosotros debemos mostrar quiénes somos a esta generación perversa e incrédula. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Siendo irreprensibles. Nuevamente, ser irreprensibles no quiere decir que nunca vamos a pecar, sino que tiene que ver con que si hay algo de lo que se nos acusa, no haya un fundamento o un testimonio fuerte que pueda decir que yo soy acusado de eso. Para entenderlo de otra forma, el creyente puede pecar, pero cada vez va a ir creciendo y aquel pecado sí o sí lo va a dejar. No hay nada que me amarra. Entonces alguien puede decir: tú hiciste esto, pero lo que tiene que decir es: sí, yo lo hacía. Yo lo hacía. Y desde ese momento hasta hoy, mi testimonio muestra que ya no lo hago. Yo lo hacía, pero ya no lo hago. De a poco voy siendo irreprensible. Entonces nos pueden decir muchas cosas del pasado, pero nuestro testimonio actual, desde nuestra conversión hasta hoy día, tiene que mostrar un crecimiento hacia la imagen de Cristo. En la Biblia eso es madurez y dar fruto. Eso es ser y vivir de acuerdo a la obra del Espíritu Santo. Y esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Es nuestra responsabilidad como creyentes. Además de ser irreprensibles, tenemos que ser sencillos. Sencillos. Y sencillos, esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento de forma metafórica para hablar de la pureza del vino. Un vino sencillo era un vino puro, que no estaba mezclado con nada. Y metafóricamente Pablo está hablando de una pureza moral. Moralmente, nosotros tenemos que ser puros en esta generación perversa e incrédula. Además de eso dice: sencillos hijos de Dios sin tacha. Sin tacha. Y sin tacha se usaba en el Antiguo Testamento para hablar de los animales que iban al sacrificio. Limpios, puros y sin tacha, sin defecto. Y Pablo acá lo está diciendo respecto a nuestra madurez espiritual. Nuevamente, tenemos una vida de adoración. Y nosotros somos constantemente, según Romanos 12:1, somos un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que si hay algo que me está quitando el gozo de estar delante del Señor, si hay algo que me está haciendo pecar constantemente, tómelo y llévelo al sacrificio. Póngalo en la cruz y clávelo. Y diga: ahí está. Yo voluntariamente prefiero deleitarme en Dios que en este pecado. Yo voluntariamente lo llevo, este pecado, al sacrificio, y ahí lo dejo. Y no vuelvo por él. Y ahí lo voy a dejar. Porque prefiero ser puro moralmente y maduro espiritualmente. Y todo esto se va a reflejar ¿dónde? En la iglesia es muy fácil reflejarlo cuando estamos rodeados de creyentes. El problema es afuera. Recuerde que nuestra vida es una vida de adoración, en conjunto. Y lo que está diciendo es: muestra esta actitud en medio de una generación torcida y perversa. ¿Por qué? Porque es ahí, en medio de la cual resplandecéis como luminares
en el mundo. Y es la iglesia la que es llamada a ser sal y luz de la tierra. Y esto nuevamente es plural. Dios no está confiando en un solo creyente. Dios es la única persona que confió, fue en Jesucristo. Y confía en la iglesia. Y cree que puede la iglesia ser luz del mundo porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y entonces cuando nosotros mostramos disensiones, discusiones, conflictos, cuando no tenemos un buen testimonio en el trabajo, lo que estamos diciendo es, no es mi nombre el que queda mal, es el nombre de la iglesia. No es mi nombre el que queda mal, es el nombre del cristianismo, es el nombre del Mesías, lo que queda mal. Estamos diciendo, realmente la sangre de Jesús no tiene poder, no tiene fuerza para restaurar una vida, no es capaz de hacerlo. Y es por eso que Pablo está hablando en plural. Dios produce el querer como el hacer. Dios nos dejó el ejemplo de su Hijo. Vino Cristo y nos enseñó cómo vivir. Vino y no tan solo Él se sacrificó, sino que murió y se humilló y se despojó. Y dejó su Espíritu Santo para que nosotros ahora podamos vivir dignamente el Evangelio. ¿Qué nos toca? Apropiarnos del Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Versículo 16. Sosteniendo firmemente la palabra de vida. Aférrese a la Biblia. Aférrese a la palabra del Señor, no la suelte. Y este sostener tiene dos traducciones. Uno, aferrarse firmemente a algo y no soltarlo. Y segundo, mantenerlo en alto. Yo cuando leo esto me imagino una bandera. Aferrado a una bandera en medio del campo de batalla. Ahí, no lo voy a soltar. Esto es mi patria. Esta es mi vida, esta es mi identidad. Y no la voy a soltar. Y la voy a tener en alto. Aunque me estén bombardeando por todos lados, la voy a dejar ahí, me voy a aferrar. Y si voy a morir aferrado a mi identidad, que es Cristo. Aferrado a esto, que fuimos conocidos como los hombres del libro. Y si nos van a conocer así, entonces tenemos que leer esto, la Biblia. ¿Cómo vamos a vivir de esta forma irreprensible, sencillos y sin tache en un mundo perverso? Aferrados a la Biblia. Que la Biblia sea lo que nos cambie la forma de pensar. Que la Biblia nos vaya diciendo, esto tienes que tomarlo y llevarlo al sacrificio. Esto tienes que tomarlo y tienes que dejarlo, porque te está haciendo un impuro moral. Esto te está haciendo que la gente hable mal de ti y ya no seas irreprensible. Lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eso es mi única y absoluta norma de fe. Y es lo que las confesiones históricas y nosotros creemos, que la Biblia es la única autoridad infalible de fe. Es lo único. No hay nada más que la palabra del Señor. Y Pablo continúa y dice, si hacen esto, sosteniendo fielmente la palabra de vida, ¿a fin de qué? De que yo tenga motivo para gloriarme. ¿Cómo me voy a gloriar? Mostrando que no trabajé en vano. ¿Cuándo? En el día de Cristo. Y recordamos, y hablamos hace un tiempo, que la doctrina de la segunda venida de Cristo y de la elección eran dos doctrinas fundamentales para la iglesia del primer siglo y para nosotros hoy. Y nos hacen ver la esperanza de que Dios nos cuida en un mundo perverso. Y Pablo está diciendo, cuando Él venga, yo voy a decir, mira Señor, lo que hice con el mensaje, aquí está, hay fruto. Aquí está, y no trabajé en vano, llamaron a la santidad. Y los filipenses van a poder decir, mira Señor, lo que Pablo hizo con el Evangelio, nosotros logramos también, y acá está nuestro fruto. Y van a mostrar a los creyentes de ellos, y así hasta llegar a nosotros. ¿Y nosotros qué le vamos a mostrar? ¿Qué fruto tenemos como iglesia? Y es por eso que tenemos que tener la mira en el reino de Dios y en las misiones. ¿Cuál es nuestro fruto? ¿Cuál es nuestro fruto? Nuevos creyentes, excelente. Nuevos creyentes, excelente. Pero además de esto tenemos que dar un paso más. Y tenemos que tener iglesias plantadas. Y tenemos que salir a las misiones. Porque el Evangelio no se hizo para quedar encerrado en un lugar. Se hizo para llenar la tierra. Y así vamos a poder decir, Señor, no trabajamos en vano. Mira lo que tú nos diste, lo multiplicamos. No lo escondimos. Porque tenía tanto valor que lo quisimos mostrar al mundo. Y nos aferramos a esto a tal punto que la gente entendió que esto era mi motor de vida. Y así te seguimos. Así te seguimos. Así que finalmente, luego de ocuparse de la salvación y apropiarse de la salvación, Pablo concluye con estos dos versículos maravillosos que nos va a hablar de gozarnos en la salvación. Porque solamente en estos dos versículos, Pablo va a ocupar 4 veces la palabra que se puede traducir como regocijo o gozo.
y hace un intercambio maravilloso. Miren lo que dice, versículo 17. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio. Y lo que era una libación era el aceite que se derramaba sobre el sacrificio. Para que se prendiera, para que continuara prendido, para que fuera un olor fragante al Señor. Y Pablo está en la cárcel diciendo esto, está diciendo, aunque yo sea derramado como libación, aunque yo tenga que morir, aunque yo sea ese aceite que va a prender, que ustedes avancen a la imagen de Cristo, dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, de ustedes filipenses, de ustedes, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Me alegro de morir por ustedes. Me alegro de morir porque ustedes escucharon el Evangelio y son mi fruto. Y yo puedo decir que no trabajé en vano. Y comparto ese gozo con ustedes. Ahora, ¿qué espero de ustedes? Versículo 18. Y también ustedes, os ruego, regocijaos de la misma manera. Regocíjense de la misma manera. Lleguen a ser un sacrificio vivo. Lleguen a ser libación del sacrificio para otros. Entreguen su vida por otros. ¿Y qué cosa? Y compartid vuestro gozo conmigo. Y ahora ustedes compartan ese gozo de morir por Cristo conmigo. Lo que yo les doy, ustedes háganlo. Y lo que ustedes hacen por otro, compártanlo con ellos y conmigo. Y se vuelve un ciclo de gozo. Porque ya mi vida no tiene ningún valor si no es a los pies de la cruz. Ya nuestra vida no tiene ningún valor si no es crucificarnos con Cristo. Ya nuestra vida no tiene ningún valor si fuera de este libro. Ningún valor. Es por eso que este libro se llama el libro del gozo, Filipenses. Porque Pablo encontró un gozo mayor, que era morir por la causa de Cristo. Así que, hermanos, ¿cuál es la forma de reflejar al Hijo de Dios? ¿Cómo podemos reflejar su ministerio? ¿Cómo podemos reflejar el sacrificio, la muerte, la resurrección de Cristo? Ocupándonos de nuestra salvación, apropiándonos de nuestra salvación y gozándonos en nuestra salvación. Tenemos mucho todavía por hacer. Y lo más importante de todo esto es que Jesús no dejó de ser cabeza de la iglesia y la iglesia no dejó de ser el cuerpo de Cristo porque estemos en pandemia. Él sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sigue siendo el cuerpo, Él sigue siendo la iglesia, Él sigue siendo la cabeza de la iglesia. Y eso quiere decir que aún en pandemia podemos seguir expandiendo el Evangelio. Y lo vamos a seguir haciendo. Así que le pido que me acompañe en oración y que podamos entregar este tiempo al Señor y le pidamos que nuestra vida pueda ser un servicio de adoración. Oremos. Señor, queremos darte gracias porque realmente lo que tú nos pides no es un poquito, cambiar un poquito, tú nos pides todo, todo. Y es que nuestra vida sea un servicio de adoración continuo a ti. Y te pido que nos ayudes, Señor, a morir a ti, para dar fruto. Ayúdanos, Señor, a poder salir a anunciar tu evangelio. Sé que en este tiempo estás cambiando nuestra forma de ver el mundo. Y sé que en este tiempo que estamos encerrados queremos salir, estamos motivados por salir. Pero ¿qué va a pasar cuando podamos salir? ¿Vamos a volver a encerrarnos en nuestros placeres, en nuestras series, en los juegos, en nuestros libros, en nuestro trabajo, en nuestra familia, y no vamos a querer salir? ¿Qué va a pasar cuando podamos salir? Nuevamente nos vamos a enfocar en nuestro templo, en la pintura, en los árboles, en la reja, en las luces, en los instrumentos. ¿O vamos a salir? Todo eso tiene su valor. Pero eso es solamente una bendición para que sigamos viendo que tú eres un Dios vivo y que lo que haces con nosotros lo puedes hacer en cualquier lugar del mundo. Ayúdanos a mirar más allá y ayúdanos, por favor, a ir creciendo en nuestra forma de mirar. Ayúdanos a crecer a la imagen de tu Hijo Jesucristo y ayúdanos a llevar al sacrificio aquellas cosas que nos estorban. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.
Nos vemos la próxima semana y estamos en contacto los días martes en la escuela bíblica. Estamos los días jueves en la reunión de oración y el domingo estamos también con nuestro culto de adoración. Entre semana tenemos culto de jóvenes y también de juveniles. Así que esté en contacto y mantengámonos unidos como un cuerpo en Cristo. Bendiciones. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable, te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí, pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar, por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió. Me llevó a un río cristalino y en él lavó las heridas que el camino me causó y me alimentó del árbol de la vida. Espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas. Es para ti lo que miras con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable, te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí, pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar, por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió. Las heridas que el camino me causó y me alimentó del árbol de la vida y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar,
es para ti. Lo que miras con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió.